¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Bueno, le damos la bienvenida a todas las personas que nos están mirando en las redes sociales y también aquí, lo que estamos aquí en este hogar, y vamos a hablar sobre un tema muy importante, que es el tema, vamos a hablar sobre la parábola del hijo pródigo, para todas aquellas personas que se han salido de los caminos del Señor y que quieran volver. Vamos a abrir las Biblias en el libro de San Lucas, capítulo 15, versículo 11. Dice la palabra del Señor en San Lucas 15, versículo 11, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue motivado a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo para haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estarás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha vivido y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre de la gloria, Padre santo, Padre eterno, Padre celestial, por esta palabra santa tuya, Señor amado, en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos, Señor, para que seas tú hablándonos, Señor, sobre este tema muy importante, Señor amado.
Muchísimas gracias, Señor, por estar aquí presente, Señor, en medio de tu pueblo, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, a todas las personas que nos están mirando, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias, Señor. Amén. Bueno, es un tema muy importante. La parábola del hijo pródigo. Esta parábola del hijo pródigo es muy importante. Es un tema muy importante predicarla, porque muchas personas sabemos que nosotros somos probados cuando estamos en los caminos del Evangelio. Y cuando somos probados, a veces por la inmadurez espiritual, porque todavía nos falta mejorar cosas, no aguantamos las pruebas y la gente se sale de los caminos del Señor. O uno es tentado y uno dice, bueno, prefiero mejor el mundo que las cosas de Dios, porque he sufrido menos en el mundo y hoy cuando estoy con Cristo estoy sufriendo más. Y vemos de que aquí estaba hablando de un hijo que quería sus bienes y que él quería aprovechar esos bienes en teoría para hacer su propia vida. Entonces, como queriendo decir, Padre, así, yo me quiero apartar de ti y yo voy a vivir mi vida como yo quiera. Solo dame el dinero y yo voy a hacer mi vida. Entonces, él se fue lejos de la presencia de su padre y él comenzó a vivir como él quiso, sin normas, sin reglas, sin que le dijera su papá cómo tenía que hacer algunas cosas. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros, que a veces la naturaleza humana tendemos nosotros a hacer lo que más nos convenga. Y muchas veces la palabra del Señor nos dice a nosotros, hijo, no hagas tal cosa, hijo, esto hazlo así. Tal vez tú estabas acostumbrado a hacerlo de esta manera, pero aquí en mi reino no es así. En mi reino tú lo vas a hacer de esta manera. Y a veces pues no obedecemos a esa palabra del Señor. Y a veces pues el Señor dice, bueno, ya me cansé de hablarte a través de mi palabra, de hablarte a través de las oraciones, y hoy te voy a poner una prueba para que aprendas a someterte a lo que es la obediencia a mi palabra. Y cuando viene la prueba, es allí cuando uno o se va o se queda en las cosas del Señor. Entonces aquí el hijo se había cansado de vivir como su padre le había dicho muchas veces. Y el padre pues le dijo, está bien, te daré los bienes para que tú puedas vivir lejos de mi presencia. Y a veces eso pasa en la vida del cristiano, en la vida como hijo de Dios, porque más de algunos se han salido de los caminos del Señor. Y lamentablemente hay una cosa, que cuando vemos que una persona dice, no, este ya no va a la iglesia, bueno, este ya está perdido. Y en lugar de decir, vamos a orar por esta persona, para que vuelva a los caminos del Señor, aunque sea en otra iglesia, pero que esté en los caminos del Señor. Porque esta parábola del hijo pródigo es para todas aquellas personas que han sido cristianas y que ya no lo son. Entonces el Señor da una esperanza, que siempre que nosotros nos arrepintamos, aleluya, pues el Señor va con los brazos abiertos. Y aquí vemos de que él empezó a vivir perdidamente. Empezó a gastarse el dinero. Y empezó a gastarse el dinero como él quería. Lo gastaba en mujeres, lo gastaba en muchas cosas. Y a veces cuando alguien se sale de los caminos del Señor, uno dice, qué raro, este hermano que ya no está con nosotros, hoy le está yendo mejor en el mundo que cuando estaba en la iglesia. Tiene un buen coche y antes no tenía coche. Y hoy tiene un mejor trabajo y gana más que cuando estaba con las cosas del Señor.
pero ese es un espejismo. Es un espejismo que muchas veces el diablo va poniendo cosas para que uno se enrede y uno diga, no, si esto a mí me va mejor aquí, me va mejor estando fuera de los caminos del Señor. Y eso le pasó aquí al hijo pródigo. Él tenía la riqueza y él disfrutaba y no le pasaba nada. Pero cuando Cristo quiere que uno vuelva otra vez a los caminos, entonces Él va a empezar otra vez, no, a este lo quiero salvar, pero ese es por misericordia. Entonces, por misericordia, porque hay alguien también que está orando por esa persona. Y a veces no hay nadie que esté orando por esa persona, pero el Señor dice, no, este hijo, esta oveja perdida, quiero que vuelva otra vez a los caminos. Entonces, la riqueza se le va a ir acabando. Supongamos lo que está pasando tal vez con algún familiar o lo que sea, el Señor le va quitando el trabajo, las horas de trabajo, o le va quitando más dinero, y así poco a poco le va quitando cosas, incluso la dignidad de la persona al final queda por los suelos. Y eso es lo que le pasó al hijo pródigo. Se lo gastaba en las mujeres, posiblemente en bebidas, en fiestas, y así estaba viviendo. Pero ya cuando el Señor dijo, bueno, ya me cansé de que esta persona viva lejos de mi presencia. Hoy lo voy a salvar a esta persona. Hoy voy a querer que esta persona esté siempre conmigo. Y aquí, pues el hijo se le acabó el dinero, se le acabó la riqueza. Y es ahí cuando viene el hambre, la necesidad, o cuando hay falta de salud, cuando uno dice, wow, así, viene la conciencia que Dios nos ha dado para decir, bueno, voy a orar, o voy a hacer tal cosa, o me arrepiento de lo que he hecho. Porque el hombre no le va a ayudar a uno con los problemas, sea problemas de salud, problemas de dinero, y uno dice, ¿y a quién voy a acudir? Porque si tal persona no me puede ayudar o tengo tal problema, ¿a quién me va a ayudar? Entonces uno ya dice, bueno, yo creo en Dios y voy a comenzar a orar, voy a intentar a orar. Y así está uno con esas luchas, hasta que dice que aquí el hijo pródigo dice que tenía unas ganas de comer, comida de los cerdos. Las algarrobas prácticamente eran comida de los cerdos, y deseaba comer esa comida de los cerdos. Y siendo un hijo, pues que no le faltaba nada cuando estaba en la casa de su padre. Tenía todo, así, tenía techo, alimento, tenía salud porque lo protegía su papá. ¿Se llamaba Carlos Abel? No se llamaba Carlos Abel, pero hay mucha gente que están así, y yo he visto mucha gente que los conocí y que servían, y hoy pues está bastante mal, y que intentan ellos volver, pero Dios dice, va a ser en mi tiempo que vas a volver. No va a ser ni en el tiempo de la persona que te está diciendo, no, va a ser en mi tiempo. Pero escucha a esas personas, porque si no, puede pasar algo peor. Y yo he visto eso, personas que estaban bien con las cosas del Señor y se alejaron, y les iba bien y hoy les va mal. Y eso, cuando uno está sirviendo, que uno ha servido de ujier o de líder en una iglesia, va viendo cosas y cosas. Y es la experiencia que he tenido de ver cómo que uno dice, no, sin Cristo me va mejor, porque hago lo que quiero, pero con Cristo, si lo acepto de corazón, ya no voy a hacer lo que quiero. Y ahí está el detalle,
que aquí el Señor dice, te va a ir peor en el mundo que conmigo, que estando conmigo, porque porque el Señor nos protege, nos pone un vallado protector. Puede venir pruebas, puede venir vientos, huracanes, y el hogar se mantiene también las provisiones, se mantienen muchas cosas que el Señor nos va poniendo, y puede venir escasez, de repente toca a alguien y nos da la comida a nosotros. Entonces, y a veces nos ha pasado que tal vez no tenemos para comer y hacemos ayuno, porque tal vez el Señor quiere que hagamos ayuno, pero que cuando Cristo gobierna un hogar, siempre va a haber problemitas en el hogar, pero siempre cuando el amor de Cristo está gobernando un hogar, lo primero que gobierna es el perdón. Eso lo podemos ver con las niñas, que tal vez hacen su travesura, las castigamos, pero ella nos perdona y también nosotros las perdonamos. O también si hay alguna lucha entre esposos, pues tal vez hay un enojito, pero cuando viene el amor de Cristo, nos perdonamos. Si no, ya estuviéramos divorciados y ya sabe cómo estuviéramos. Esa es la ventaja, que el Señor va guardando, como dice el Salmo 91, ¿verdad, Ruth? Que dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Ahí está representando que el Señor es como un águila o como una gallina que lo va arropando a uno, y ahí está seguro. Puede venir frío, puede venir escasez, y Él te va arropando y no te va a hacer falta nada. Y eso es lo precioso cuando uno está en los caminos del Señor. Vienen pruebas como las de Job, puede venir escasez, pero cuando nosotros tenemos a la roca inmovible que es Cristo, todo es diferente, muy diferente. Y aquí podemos ver de que el hijo pródigo al final estaba como queriendo decir, bueno, pero si en la casa de mis padres hasta los sirvientes comen mejor que yo, y yo en lo que he caído, así, de comer comida de los cerdos. Así, vino una escasez en ese entonces, que él se quedó sin dinero y se arrimó a un ciudadano de ese lugar donde él había vivido, y él le dijo, bueno, cuídame los cerdos, pero como que no le pagaban. Entonces él deseaba comer esa comida, y ya cuando recapacitó, como queriendo decir, pues si yo cuando estaba con mi padre no me faltaba el pan, los sirvientes comen mejor que yo y están haciendo tales cosas. Entonces, a pesar de todos los defectos, estaba mejor. Y así es en la iglesia, que uno dice, bueno, cuando estaba con Cristo me era mejor. Cuando estaba con mi Padre Celestial, ahí en la casa de mi Padre, no me hacía falta nada. Cuando estaba con Cristo, pasaba tal escasez y Él me lo arreglaba. Me arreglaba mis problemas. Había problemas de salud y me sanaba. Y así, entonces uno dice, bueno, entonces lo que voy a hacer es pedirle perdón. Me voy a la casa de mi Padre y le pido perdón. Entonces, aquí en la parábola del hijo pródigo, pasa que el hijo estaba tan mal espiritualmente y materialmente que dijo, no, le voy a pedir perdón a mi padre y me voy a arrepentir de lo que yo he hecho. Y dice que cuando vio que su papá lo veía de lejos, lo miraba de lejos, ¿qué hizo el papá? Salió corriendo a abrazarlo. Al hijo ni le dio oportunidad de decirle perdón, sino que el padre vio la intención de acercarse a su presencia, y el papá no le recriminó nada,
no le dijo: mira, hijo, ¿por qué hiciste tal cosa? ¿Por qué hiciste tal cosa? Esto no era así. No, de inmediato lo perdonó. Y cuando vio esa intención, lo arropó, lo abrazó y ahí lo salvó otra vez. Gloria a Dios, aleluya. Y así es nuestro Padre Celestial. Él no pregunta para nada qué es lo que hiciste en el pasado, qué es lo que uno había hecho de malo, sino que Él de inmediato lo perdonó. Y así es con nosotros, de inmediato te perdona, no espera ni un segundo, ni se lo piensa el Padre Celestial. Por eso dice el Señor que Él es grande en misericordia, lento para la ira, pero grande en misericordia. Así es tan misericordioso de que Él espera a que nosotros abramos nuestros corazones. Y dice aquí que el Padre dice: trae el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Así, había fiesta en el cielo. Cuando un pecador se arrepiente de que era cristiano y vuelve a sus caminos, hay fiesta otra vez en el cielo. Porque la primera, tal vez una vez, tal vez nunca había estado uno en los caminos del Señor, y se arrepiente y hay fiesta en el cielo. Y si uno se sale de los caminos del Señor y se arrepiente de corazón, vuelve a haber otra fiesta en el cielo por un pecador arrepentido, y el Señor le va dando bendiciones de abundancia. Entonces aquí vemos que el hijo mayor estaba en el campo y se dio cuenta lo que había pasado, que había llegado el otro hermano que había consumido los bienes de su padre, o parte de los bienes de su padre, y él se enojó. Él no se alegró, sino que se enojó. Que son personas fieles que tal vez nunca se han salido de los caminos del Señor, y se enoja por alguno que estuvo fuera y se arrepintió. Y eso debemos de tenerlo muy en cuenta, que como nosotros, como cristianos, no debemos de ver a nadie que mal porque se salió de los caminos, ni creernos los grandes santos por habernos permanecido en los caminos del Señor y los otros no. Al contrario. Y podemos ver aquí, nosotros conocimos en personas a un pastor que él se entregó de lleno a los caminos del Señor. Él era bien usado cuando era pequeño. Cuando vino aquí a España, se salió. Y al final llegó a una situación que se quería suicidar. Tenía antecedentes de suicidio. Y después él llegó a la casa de su padre, a una iglesia, y de allí él le dieron cabida para que durmiera en la entrada de la iglesia, en el sofá. Y poco a poco él comenzó a entregarse a Dios, poquito a poquito, más y más y más, y hoy lleva una iglesia, es un pastor. Entonces ahí vemos que el Señor te va trayendo incluso mayores bendiciones que cuando tú eras cristiano al comienzo, porque claro, uno ha sufrido, trae más madurez uno, y uno sabe las cosas que ha pasado, y el Señor dice: no, mejor levanto a este de pastor, a este o a este de líder, que nunca que ya se salió de los caminos del Señor, que a este que nunca se ha salido. Muchas veces pasa eso. Y uno dice: bueno, Señor, pero si yo nunca me he salido, no como aquel que se salió. ¿Y por qué aquel es pastor? Porque Dios así lo quiso. Y porque ahí a uno ve la misericordia de Dios, que a Dios no le importa, al Señor no le importa levantar a una persona que se ha salido de los caminos del Señor. Y eso es muy importante verlo. Y el padre tampoco no recriminó a su hijo, el que estaba enojado. Solo le dijo, dice: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado.
Gloria a Dios, aleluya. Así, por eso había hecho fiesta, porque dice que estaba muerto, pero que ya había revivido. El Padre Celestial lo había revivido a esa persona que se había salido y que se había perdido y es hallado. Entonces vemos que aquí el hijo que estaba enojado se cayó. Así, como queriendo decir, tiene razón mi Padre Celestial. Aquí todos merecen misericordia, los que de verdad quieren arrepentirse y quieran volver. El Señor tiene las puertas abiertas. No importa lo que uno había hecho en su pasado. Aquí aparece que el Padre Celestial, con solo verlo de lejos, se fue corriendo a abrazarlo. Ya lo había perdonado. Desde que él estaba en la torre viendo a su hijo, ya lo había perdonado. ¿Por qué? Porque el Señor sabe las intenciones de los corazones de uno. Por eso esta palabra es muy importante para el pueblo de Dios y para las personas que se han salido de sus caminos, porque Cristo viene pronto y el Señor va llamando a su pueblo que no es su pueblo todavía, pero que será su pueblo, y personas que fueron su pueblo, que ya no lo es, pero que lo volverá a ser. Y eso es precioso, que el Señor va llamando a su pueblo, lo va preparando, porque en estos últimos tiempos el Señor quiere un pueblo unido en el Espíritu, en el amor de Cristo. Y todo eso lo podemos ver en estos últimos tiempos. Podemos ver muchos testimonios de hermanos que están volviendo a los caminos del Señor. Gente que han tenido sueños que el Señor los llama para que vuelvan a la iglesia. Hay otros que nunca han sido cristianos y van teniendo sueños del Señor y le dice: esta es tu última oportunidad, acéptame. Y eso es lo que está pasando. El Señor va levantando ese remanente para que nosotros no solo digamos: Señor, te acepto, sino que glorifiquemos a nuestro Señor, hablando con Él, llevando su palabra a esa persona que eran necesitadas como nosotros espiritualmente, darle salud de esperanza a todas esas personas, porque Cristo se quiere llevar a su pueblo. Cristo quiere llevarse a su pueblo y se lo quiere llevar de verdad. Y no se quiere llevar un poquito, se quiere llevar a muchos. Pero lamentablemente dice la palabra del Señor que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Este es un día de arrepentimiento para que nosotros nos arrepintamos y que lo aceptemos de corazón. Decir: Padre Celestial, yo aquí entrego mi vida a ti y me arrepiento. Por favor, ayúdame. Y yo quiero ser una nueva criatura en tus caminos. Gloria a Dios, aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. Bueno, ¿quién quiere salvarse? Bueno, pongámonos de pie y vamos a hacer una oración. Ya sabemos que todos cometemos errores. Nadie es perfecto. Pero aquí estamos para que nosotros le pidamos perdón a nuestro Señor. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, Padre Eterno, Padre Celestial, por permitirnos, Señor, estar aquí delante de tu presencia, Señor amado. Muchísimas gracias, Padre de la Gloria, porque por esta palabra tuya, Señor amado, del Hijo pródigo, Señor amado, sabemos que cometimos errores en el pasado y te pedimos perdón si nos hemos alejado de ti, Señor. Te aceptamos, Señor, de corazón. Otra vez, Señor, si nos hemos alejado, te pedimos perdón por nuestros pecados. Y, Señor Jesucristo, que seas tú siempre nuestro único y suficiente Salvador de nuestras vidas.
Muchísimas gracias por lo que hiciste en esa cruz, cargando todos nuestros pecados sin merecerlo y lavándolos con la preciosa sangre de tuya, Señor amado. Muchísimas gracias, Señor, por este culto, Señor amado. Ven bendiciendo a cada una de las personas que nos están mirando en las redes sociales y al mismo tiempo a todos los que estamos aquí reunidos en tu nombre, porque tú lo mereces todo, Señor amado. Muchísimas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.